Entonces, para comenzar ya con el tema planteado, nos gustaría que nos hables de tu vinculación con las artes, con el mundo del arte. En este caso, las artes escénicas, que es lo que tú más que nada te Ujú, dedicas. Nos gustaría que nos mente de cómo tú te vinculaste a este mundo y lo que estás haciendo, lo que has ido haciendo ya con tu trayectoria. ujú. Bueno, primero les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir estas experiencias, las experiencias que he tenido. Actualmente soy bailarín de la Compañía Nacional de Danza. Soy parte de la Compañía Nacional de Danza desde hace ya 6 años, casi 6 años y medio. Ingresé en enero del 2014. Antes de eso, yo pues bailaba en Loja, vivía en Loja. Llegué a Loja cuando tenía más o menos unos 11 años y desde pequeño siempre fue inherente en mí la necesidad de poder bailar. Entonces empecé desde sigo en la danza y empecé haciendo danzas folclóricas en el colegio. Yo estudiaba en el colegio franciscano en un principio, luego al colegio Bernardo Valdivieso, pero empecé con el grupo de la Universidad Nacional de Loja, en el grupo Aymara, pude conectar, pedí ser parte del elenco, estuve a prueba, entré al elenco y ahí bailé alrededor de 11, 12 años más o menos. Al inicio fue danza folclórica, luego descubrí por la propuesta de entrenamiento que nos daba quien dirige y dirigía en ese entonces, Reinaldo Soto. eh, Parte del entrenamiento era poder involucrarnos con otras técnicas como herramientas para mejorar nuestras posibilidades como bailarines intérpretes. Entonces, nos conectamos con la danza contemporánea, clásica. Y bueno, a partir de ese encuentro de contemporánea y la danza clásica, yo descubro personalmente un montón de posibilidades más en la danza, porque claro, en la escuela y en el colegio yo conocía nada más que la danza folclórica, porque adicionalmente hay eso, en los colegios hay eso. Conocer la danza clásica y la danza contemporánea, descubro más posibilidades. Y justamente en ese mismo grupo Aymara se crea un grupo de danza contemporánea y moderna a danzar. Es que hasta ahora existe ese grupo, solo que ya no pertenece a la Universidad Nacional de Lojas de manera particular. Entonces, eh, pues ahí fue algo que marcó bastante. A partir de ahí, nuevas posibilidades del cuerpo, ya no unos patrones establecidos, sino como la investigación y el descubrimiento de nuevas posibilidades con el cuerpo, en cuestión al movimiento. Entonces me quedé conectado con la danza contemporánea, el entrenamiento de la danza clásica, y de ahí, pues, como esa necesidad de seguir buscando más posibilidades, y por cuestiones personales de la vida, yo vine a Quito. Tuve la oportunidad de coincidir que había una plaza en la Compañía Nacional de Danza y pude ingresar. Es una compañía que cuenta con 16 bailarines profesionales y que realmente es bastante corta las plazas que hay ahí. Yo tuve la oportunidad de entrar mediante un concurso de méritos, puesto que es una entidad pública. Y a partir de mi experiencia en la Compañía Nacional de Danza, pues la concepción de lo que es la danza y las artes para mí, eh, trabajar con elementos de teatro, de fotografía, con elementos de cine, todas estas posibilidades fue como atrayéndome mucho más y reivindicando mi deseo por investigar en la danza, pero también conectándome con otras artes escénicas. Entonces, así empezó, ahora me dirijo, aparte de ser integrante de la compañía, dirijo un grupo que se llama Almácigo Artes Escénicas, en el que intentamos como incluir varias artísticas. Entonces, es una agrupación que manejamos junto con mi hermano, porque él es músico y es compositor, y él está interesado mucho en la investigación sobre la música experimental y de crear nuevas formas de generar sonidos, como objetos que normalmente no se pueden considerar, intenta ponerlos y darles esa validez en la experiencia artística. Entonces, ahora dirijo este grupo junto con mi hermano,
que intenta como juntar estas disciplinas, artes plásticas, danza, teatro, música experimental, elementos literarios, elementos de fotografía, imágenes, luces, bueno, todas las posibilidades que se puedan incluir. Ha desembocado ahora en eso. Entonces, resumen es empezar con la danza folclórica, encontrarme con la danza contemporánea y ahora tratar de involucrar todas esas posibilidades en el hecho escénico. Listo, muchas gracias. Cristian te quiere hacer una pregunta también. Mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy Qué bien. gusto poderte saludar a los tiempos. Igualmente. Entendemos bastante que la actuación es un proceso de diferentes herramientas corporales, faciales y de voz, ¿no? Vinculadas a un arte escénico. Entonces, ¿cuáles son los procesos que Eduardo Mena desarrolla en sus obras escénicas? ¿Qué es lo que tú tomas muy a consideración para poder realizar una obra escénica de las que actualmente conocemos, de las que están ya en palestra escénica, perdón? Sí. Bueno, debo decir que todo lo que ahora pasa en nuestras propuestas escénicas, como el Másigo, voy a poner un ejemplo de Másigo porque, claro, en la compañía soy bailarín, intérprete, co-creador, pero la dirección la tiene una persona, el coreógrafo que es fijo en la compañía, entonces uno es como un aporte, una pieza que forma un cuerpo para presentar. Pero en el Másigo, claro, lo dirijo y nuestras formas de composición. Entonces, creo que es el mejor ejemplo para contestar la pregunta. Es evidente que me siento muy, muy influenciado por lo que hago en la compañía. Sin embargo, siempre tengo la necesidad de seguir investigando en algo que se convierta pues como en algo propio, por decir una palabra, algo propio. Entonces, lo primero que entiendo, las creaciones, las propuestas que nosotros ponemos en escena no son autoría dirige, o por decir así, del coreógrafo. Son una co-creación. No le atribuimos la autoría total a un cargo. Por cuestiones ideológicas, por conceptos que uno ha construido personalmente, por cómo construimos el arte y todo lo demás. Entonces, primero partimos de eso, una co-creación. Luego usamos como conceptos que nos sirven como herramientas, es decir, tratamos primero como de dejar códigos, ¿sí? El hecho escénico, personalmente yo lo concibo con elementos sobre el espacio, el tiempo, la forma y la sensación. En estos 4 elementos, nosotros, para no crear una dictadura, por decir, pues esto no es, en la forma y en el tiempo, en la forma y en el tiempo, nosotros dejamos como a la experiencia del momento, un tanto performático, es algo que sucede ahí. En cuanto a y el espacio, nosotros tratamos de mantener como fijos o como fijar esos conceptos de que no son modificables de acuerdo a la concepción o a la propuesta que estemos intentando hacer. Entonces, como te das cuenta, tenemos 4 conceptos, 2 quedan libres, por decirlo así, y 2 quedan fijos. Eso a nosotros nos abre una posibilidad de constante investigación, partiendo desde un concepto claro, pero dándoles otras connotaciones de tiempo, no todo es cuadrado, siempre se puede modificar la forma como va a estar y los tiempos. Siempre teniendo en cuenta que el concepto que queremos es fijo. Tal vez no me hago entender, pero lo que quiere decir, nuestros elementos no son todos fijos, siempre tenemos una puerta abierta, una ventana abierta para que surja esa composición. Ahora, intentamos siempre involucrar en nuestros procesos artistas de otras disciplinas, no precisamente para que estén en escena, que sería genial también, de hecho, en algún momento lo podemos hacer, pero sí para contar con sus, por decirlo así, con su guía, porque obviamente tenemos ideas, pero son ideas, y quienes, estas personas que se involucran son quienes nos ayudan a hacer en escena. Ahí está el caso de hace poco hicimos el plan de los gentiles, trabajamos con Pablín, teníamos muchas ideas en la cabeza, pero no sabíamos cómo hacerlo tangible, cómo hacerlo real en escena. Y Pablo formó parte del proceso y pudimos lograr que esas ideas se vuelvan realidad. Entonces,
estos artistas de otras disciplinas que nos ayudan, que nos aportan, pero que también, aunque sea solo, por decirlo así, no en el hecho escénico, sino desde un aporte fuera de escena, también hay un juego que se mantiene abierto. Entonces, eso sostiene la co-creación y mantiene esa posibilidad de transformarse, lo que hace que el hecho escénico se mantenga vivo. No digo que, por ejemplo, obras clásicas de ballet, de música, incluso que es lo que más se queda como plasmado, que sean obras muertas. Pero nuestra propuesta es eso, manejar un poco esa parte abierta a la transformación. Entonces, al final no significa que el hecho escénico quede varado en una especie de limbo que no tiene códigos que lo sostengan. Por el contrario, hay rigor en los ensayos, hay rigor en la construcción, y las presentaciones son ensayadas. No quiere decir que como hay dos cosas libres, en escena se hace nada más. Pero por el contrario, son muy ensayadas. Eso es como nosotros tratamos de llegar a los hechos escénicos, las construcciones a las que apuntamos. Listo. Ok. Eduardo, un gusto. Buenas tardes, que nos ¿Qué tal? aportes en este trabajo. La pregunta va enfocada en el tema educativo, ¿sí? Quisiéramos conocer nosotros cuáles son los aportes, para tu parecer, más significativos que tienen las artes escénicas en el desarrollo de las habilidades de los niños y los jóvenes, si hablamos en el campo educativo. ¿Sí? Queremos conocer eso. ¿Cuál tú crees? Igual tú vienes de un proceso de colegio, de escuela, y ahora con tu nivel de profesión, ¿cuáles tú crees que ese aporte tienen las artes escénicas? Sí, bueno, yo creo que los tiempos de ahora, la situación actual, como que ha revalorizado las actividades artísticas, y no solo actividades artísticas para hacer, sino para consumir, por decir una palabra. Entonces, desde ahí creo que el valor de las artes se ha reivindicado. Pero en el contexto educativo, primero me cuestiono mucho yo sobre cómo han sido los procesos educativos, al menos los que yo he tenido. Y claro, hace poco hablaba con mi hermano aquí sobre que en los colegios, pues, bueno, voy a hacer esta introducción. En los colegios, pues se apela mucho a la memorización, es decir, adquisición de conocimientos, almacenamiento, repetición. Y no se genera pensamiento, o no se ha construido, no se ha dado herramientas para construir un pensamiento propio. Tendrá que ver con cuestiones políticas, qué sé yo, religiosas incluso. Hay muchos contextos. Pero yo creo que eso ha sido el modelo de lo que ha sido nuestra educación. Poco o nada se ha hecho por motivar al alumno a construir un pensamiento. Eso también se refleja en que al no construir un pensamiento, el cuerpo, la mente, la persona está dispuesta a solamente recibir. Es un acto de almacenamiento. Y ahí no existe ni reflexión, ni análisis, nada más que memorizar. Por lo tanto, la creatividad también se siente reprimida. Hay que poner mucha atención a eso. Entonces, yo creo que viendo este sistema educativo que a veces reprime o reprimía, supongo que ahora las cosas están cambiando, ustedes mismos están generando algo nuevo, pero se reprimía eso. Y ser artista o hacer una actividad artística era bastante insurgente, por decirlo así. O sea, yo me voy a dedicar a esto y no juego fútbol, ir al básquet, no me voy a ir a lo que normalmente sería como bien para un joven en el colegio, sino voy a hacer danza. En mi caso, el estigma sobre hacer danza era fuerte en aquel tiempo, y antes era más. Entonces, como un acto de rebeldía. Desde ahí el arte aporta también como una reivindicación sobre la voluntad del ser humano. Actualmente veo que se ha revalorizado el arte, y las personas mediante el arte han apelado a una cuestión
que no es lograda con diferentes otras cosas más que la poesía, la música, el cine, la pintura, la danza mismo. Expresa una verdad del ser humano de una manera distinta, lo cual llama la atención del espectador, de las personas, y genera una reflexión. Entonces, yo creo que el arte aporta desde ahí, de sensibilizar al ser humano, o quitarle esa construcción de máquina y memorizar y repetir. Desde ahí, las artes, imagínate que, entonces, para mí lo primero es eso, como la parte humana, ¿sí? Lo segundo, obviamente, son cuestiones muy claras sobre memoria, relaciones con las relaciones personales, es decir, yo he sido bastante tímido. La danza a mí me ha podido dar la posibilidad de relacionarme mejor con las demás personas, sensación del cuerpo, sensación del tiempo en la música. Creo que esas son otras posibilidades que te da el arte, las actividades artísticas, en los jóvenes sobre todo. Y eso, hacer arte de niño no significa que de grande va a convertirse en artista a 100%, pero sí le puede aportar desde la sensibilidad hasta cuestiones físicas. Algo básico, el simple hecho en la danza, por ejemplo, de tener el hábito de hacer actividad física. Ese es un aporte, porque aunque no te dediques a la danza, pero quieres hacer actividad física, eso es bueno también, bueno para el cuerpo y bueno para la salud mental. Entonces, yo creo que esos son muchos aportes, pero yo haciendo una reflexión sobre lo que significa la educación, creo que lo más relevante es ese despertar de la sensibilidad, esa posibilidad a sentir a entender que hay muchas maneras de expresarnos. Eso también da una sensación de poder entender al otro. Eso creo yo. Listo. Tengo yo a la mano ya las preguntas que Marcelo te quería plantear. Ujú. Son dos. La primera es, ¿cuál es tu visión sobre el desarrollo y la actualidad de las artes escénicas en nuestra ciudad, aquí en Loja, en nuestro medio? Polémico. Sí. Y la otra es, ¿qué ha aportado el Festival de Artes Vivas al desarrollo artístico de, nuevamente, nuestra provincia? Marcelo hizo esas preguntas un poco polémicas en algunos contextos. Bien. ¿Cómo es el desarrollo en Loja, en el sistema, la Las parte artes artística? escénicas. Bueno, yo tengo, valoro mucho cosas, admiro otras y otras realmente me parecen bastante cuestionables. Primero, tener un festival en Loja ya es bueno. Eso no se puede negar. Algo debe haber, algo debe existir. Ahora, a partir de eso podemos cuestionarlo, podemos aportar en ideas, modificarlo, sugerir qué se puede hacer, pero de que haya algo ya es bueno para Loja. Lo que también eso, me he dado cuenta que ha hecho como un boom de surgimientos de artistas. Entre comillas, digo artistas, porque he visto que es gente que ha aparecido desde el anonimato, puede decirse, o personas que improvisadamente se han dedicado al arte. Y yo apelo mucho por una actividad artística que requiere rigor, dedicación, estudio. eh, yo apelo mucho a eso. Entonces, creo que esto de las artes vivas, por ejemplo, para conectar las dos preguntas ahí, ha generado como un surgimiento de muchas personas que hacen actividades artísticas, pero a veces siento que es bastante improvisado. Entonces, puedo decir que hay actividad, entre comillas, recurrente de arte en Loja, teatros, música y bla, bla, pero al mismo tiempo me cuestiono quiénes realmente lo han hecho desde un rigor de estudiarlo y de construir un conocimiento dentro del arte para poder exponer algo artístico. Entonces, me pregunto eso, ¿realmente hay gente que tiene esas herramientas o simplemente son presentaciones con elementos que tal vez no son suficientes para realizar una obra artística que aporte al desarrollo, realmente al desarrollo cultural y artístico de Loja, sino simplemente sea un entretenimiento, por decirlo así? Eso por una parte, pero por otra también se debe cuestionar un sistema que maneja todo esto. Y este sistema tiene que ver con políticas gubernamentales, políticas de Estado,
políticas incluso municipales, locales, nada, que manejan los espacios, manejan presupuestos pues, impactan de sobremanera sobre el desarrollo. Entonces, tal vez veo, veo una miopía del sistema estatal hacia muchos artistas que probablemente no han tenido esa posibilidad porque tal vez no entraron al medio, no son del medio de amigos, no son del medio de los conocidos, o no tienen la palanca y entonces no logran. Entonces, yo creo que eso también ha sido una miopía de parte del sistema estatal que ha invisibilizado a artistas que probablemente han construido sí un pensamiento y un conocimiento del arte para poder realizar obras artísticas, pero que lamentablemente no estaban en el club de los que están cerca de estas posibilidades. Entonces, yo eso critico, yo criticaría eso. Por otro lado, también veo una manipulación esto también tiene que ver con los recursos, ¿no? Pero la posibilidad, el poder que se tiene para poder vender lo que puede ser arte o no arte. Entonces, veo en Loja también que se presentan muchas cosas como obras de arte relevantes y que la gente acude con bastante voluntad, bastante ganas. Y que tal vez ese arte se ha convertido nada más en un arte de entretenimiento, porque no invita al público a un cuestionamiento, a una reflexión. No digo que el arte de entretenimiento esté mal, está súper bien, me parece vital, ahora sobre todo en estos tiempos, la gente quiere entretenerse en casa adentro, pero ese no es solo el objetivo del arte. El arte es una forma de comunicarnos y yo creo que se ha hecho a un lado esa cuestión de reflexionar, de invitar, de cuestionar ciertos conceptos en cualquier contexto, filosóficos, existenciales, espirituales, religiosos, políticos, de la naturaleza en sí. O sea, yo creo que se ha subestimado y se ha apelado mucho al entretenimiento, que nada más la gente, probablemente un público va, se sienta, mira, le pareció bonito y no pasó nada, no sale generando nada. Entonces, eso también hay que decirlo y denunciarlo, porque no puede limitarse el arte solo a eso, a entretener, porque para eso también hay muchas otras cosas, ¿sí? Y lo que nosotros tratamos de hacer es reivindicar el valor del arte que tiene para sensibilizar al ser humano y para expresarse. Con el festival, bueno, yo he participado en el festival casi todos los años, estrenando obras. Nosotros presentamos la obra La consagración de la primavera a la inauguración del teatro. Y claro, como bailarín de la Compañía Nacional de Danza, tener esa posibilidad es siempre grata, ¿no? De poder llegar, sobre todo como lojano. Soy un bailarín que se formó en Loja y llego a bailar en un festival de Loja, una obra, La consagración de la primavera, que a mí me gusta personalmente mucho, y que lo vea un público de Loja, me parece muy lindo y es un regalo de la vida, como bailarín. Pero también tengo otro contexto que es ser artista independiente y crear un proceso independiente. Y eso también me hace cuestionar mucho cómo se está construyendo el sistema de funcionamiento de este festival para dar apertura. ¿Cuál es el concepto del festival? ¿Qué es relevante para este festival en Loja? Me refiero a qué es relevante para el festival. Llenarse de gente del extranjero, abrir posibilidades a la gama de artistas que hay en Loja. ¿Es eso o solamente es tratar de visibilizar el festival como nombre a nivel internacional o tratar de visibilizar el arte de Ecuador y más de Loja a nivel internacional, que son dos conceptos distintos? ¿Cuál es el objetivo? Habría que preguntarse eso. Es sin duda el festival que es posible a muchos artistas de Loja, pero no es suficiente. Y no puede reducirse el concepto de artes vivas nada más a la danza y al teatro y a la música, nada más tres cosas. Hay un montón de posibilidades en el arte que se deben también exponer y que sé que pasan en Loja.
cuestionaría eso, me pregunto eso, ¿no? Sí, sería por ahí. Me quedo así. Yo también me quedo con preguntas. Cada vez que reflexiono sobre algo, me quedo con preguntas porque dar por asentado me da miedo. Puedo equivocarme y generar una polémica sobre tal vez algo que todavía desconozco. Pero desde mi posición, desde mi experiencia, poco mucho que yo conozca, surgen estas reflexiones sobre qué, hacia dónde apunta, qué más falta hacer. Sin duda falta, siempre se puede hacer más, pero ¿qué es ese más? Sí, no, gracias, Eduardo, ha estado genial la discusión. Me gustaría en estos minutitos que nos quedan que nos comentes un poco sobre cómo les fue con el plan de los gentiles. Sí, Nos cuentes bueno, cómo la situación. imagínate, una semana antes del estreno cerraron todos los eventos en Guayaquil y parecía que ya mismo se eventos en Quito también. Y justo una semana antes de que empiece la cuarentena, nosotros hicimos la función. No quiero parecer irresponsable con lo que hice, pero había una incertidumbre sobre lo que estaba pasando, entonces decidimos hacerla. Igual hicimos 2 noches, la primera noche no asistió mucho público, pero sí asistieron, los pocos que asistieron fue artistas de aquí de la ciudad de Quito, y la segunda noche sí ya estuvo mucha más gente casi lleno. Entonces, el recibimiento del público fue muy bueno, muy contentos, muy agradecidos, sorprendidos, porque Almácigo aparece hace poco tiempo, un poco más de un año nada más, y claro, siempre genera expectativa qué es lo que va a surgir de nuevo proyecto. Creo que la gente estaba muy agradecida sobre lo que vio, nosotros también. Fue una experiencia bastante profunda, bastante abismal, diría yo, porque también a nosotros nos generaba una expectativa sobre lo que íbamos a transmitir en la obra. Y mucha gente se conectó, otra gente se quedó, lo cual es señal por aceptado algo, sino movilizar el pensamiento desde las obras de arte, la sensibilidad. Entonces, fue muy lindo. Nos llenamos de harto barro, el teatro quedó llenito de tierra, pero bien. Yo creo que por ahí publicamos en la página de Facebook algunas fotos, y también me gustaría, si quieren, ya hemos subido la obra en YouTube, yo le pasé el link a Paulín, o si quieren se los vuelvo a enviar para que puedan apreciar un poco sobre lo que fue esta función que fue en el Teatro de la Compañía. Un gusto haber podido conversar un ratito al menos contigo. Saludos a tu hermano también. Ya. Nos, Bueno, para mí ha sido un gusto de verdad. Me siento muy entusiasmado, muy contento de que ustedes estén con este equipo de trabajo que puede impulsar estas iniciativas de visibilizar a artistas lojanos que estén trabajando a nivel nacional, y que sobre todo me parece tan loable el hecho de compartirlo con la gente joven para generar este pensamiento del que hablamos. Entonces, yo les felicito y les agradezco por el espacio, de verdad. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Gracias también, estimado Eduardo, y te comento que tuve la oportunidad de poder mostrar el video aquel que grabamos en la casa de Juan Pablo mismo, y bueno, estaba justamente ayer recordando un poco para poder buscar la mejor manera de poder realizarte las preguntas acordes a esta entrevista. Así, nada, pues primeramente felicitarte por ese logro, ese éxito en la obra, y bueno, vamos a tener la oportunidad de poderla revisar a través de las redes sociales. Un saludo enorme, Eduardo. Igual, que estén muy bien, que estén muy bien. Sí, gracias, nuevamente gracias. Nada más me queda. Oh, gracias a ti por compartir tus experiencias en el tema del arte con nosotros. Muchas gracias. No tenemos de molestar en otro momento. Cuando gusten. Una cosita, cuando haya la posibilidad de encontrarnos, Pablito me comentaba sobre poder compartirlo directamente, nosotros como Almácigo, con los alumnos, me parece muy acertado, con todo gusto podemos cuadrarlo y estamos ahí para poder hacer esta actividad también. Sí. De hecho, te comprometemos también, ¿no? Sí, no, yo mismo estoy interesado porque quisiera que los jóvenes se conecten de manera más cercana también con estas actividades. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo, Eduardo. Un saludo para tu hermano también. Gracias. Gracias, Jimmy, Marcelo, Wilson, Cristian, Paulín. Gracias, de verdad. Mil gracias. Cualquier cosa estoy a su disposición. Cuídense. Buenas tardes. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias por todo.